Invertir mejor. Un referente de alta calidad en la educación financiera e inversiones por Internet. ¿Cómo montar nuestro propio negocio? Es una pregunta que nos hacemos habitualmente, yo creo que todos los días. ¿Cómo lograr esa independencia? Ese es el tema que vamos a tratar hoy con Juan Diego Gómez, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Nacho. Un saludo para usted y para todos los televidentes. ¿Y usted elige este tema por qué? Porque recientemente han salido encuestas que dan cuenta de lo siguiente. La mayoría de los empleados no disfrutan con el empleo que tienen. La mayoría de los empleados trabajan aburridos, están insatisfechos con su ingreso. Y yo le he dicho a usted de tiempo atrás que la mayoría de los empleados no trabajan para construir capital, sino para pagar deudas. Entonces, qué bueno traer hoy algunas ideas útiles con base en experiencia personal que le sirvan a muchas personas para montar su propio negocio o montarle competencia vía ingresos al empleo que hoy tienen. ¿Qué debe tener presente una persona antes de montar un negocio propio? Yo creo que hay tres preguntas claves que debe resolver siempre una persona que vaya a empezar a poner su propio negocio. La primera, ¿qué disfruta hacer? Si uno disfruta algo, lo hace mejor. Segundo, ¿qué hace mejor que otros? Y tercero, ¿qué necesidad hay por satisfacer? En ese tema de qué hace mejor que otros, no basta simplemente con que la persona diga qué virtudes tiene. Juan Diego, es que yo soy muy madrugador. Hay millones de madrugadores en el mundo. O yo soy muy sociable. Hay millones de personas sociales en el mundo. Uno tiene que ir más al fondo y encontrar aquello que realmente marca su diferencia. Sin vanidad alguna. Le pongo un ejemplito a continuación. Yo hace mucho tiempo encontré que tengo la facilidad para hacer ver fácil un tema difícil, hablando de economía. La gente me entiende. Eso quizá no lo tengan millones de personas. O sea que mientras más al fondo vamos para encontrar un factor diferenciador, más facilidad tendremos para montar nuestro propio negocio. Y en el tercer punto, ¿qué necesidad hay por satisfacer? Yo tengo que ocuparme de producir o de vender productos que la gente necesita, que requiera, que tengan cada vez una demanda más grande. Yo no puedo estar dedicado a producir o a ofrecer o a distribuir productos o servicios cuya demanda esté en decadencia, porque así estarán mis ingresos. Yo creo que esas son tres reflexiones válidas a la hora de montar un negocio. Pero habría una reflexión adicional, y es hasta qué punto se requiere de capital, o el capital es una limitante para uno poder iniciar su propio negocio. Nacho, hoy en día no lo es. Mire lo que le voy a decir. Las ideas son el nuevo nombre del dinero en el siglo XXI. Ideas sin capital y el capital aumentará. Capital sin ideas y el capital disminuirá. Yo creo que es vital hoy, por ejemplo, aprovechar los sistemas, aprovechar las tecnologías. Completamente. ¿Cuánto vale, por ejemplo, montar un video en YouTube con una buena idea y que eso lo vean miles y miles y miles de personas que encuentren con que usted vende X o Y producto o servicio? Nada prácticamente. O sea que muchas veces la excusa de quien no monta un negocio es ¿con qué plata? Si la idea es buena, la plata lo buscará usted. ¿Qué se gana una persona con tener mucho capital y no tiene ni la menor idea de saber qué se está demandando? ¿O qué puede usted desarrollar? ¿O qué puede hacer mejor que otro? Usted me Es coloca una excusa muchas veces lo del capital. Completamente. Y usted me coloca una pregunta aquí que me deja como impactado. ¿Hasta qué punto debe jugar la familia en ese paso a la independencia? Nacho, es que mire lo que yo me he encontrado en la práctica. Uno muchas veces cree que la principal limitación para montar un negocio es la ausencia de capital. No lo es. La mayoría de las veces el enemigo, entre comillas, está al lado. Es la propia familia. La propia familia. ¿Y por qué la propia familia? Porque hay personas expertas en derribar los sueños, sin proponer o sugerir nada adicional. Usted no me haga eso, usted no monte eso porque le va a ir mal. Entonces, propónganme algo. No, no proponen. O casos como este.
un papá empleado durante toda la vida que le dice al hijo, usted tiene que ser empleado para que progrese financieramente. Y el hijo le pregunta, papá, ¿y vos lo has hecho? Entonces, si no hay ejemplo, ¿habrá credibilidad? No, yo creo que ahí es nada. vital la determinación de la persona, la tosudez, la persistencia para salir adelante. A ver, familia, ustedes me están aquí tirando un sueño al piso, propónganme algo mejor. Y seguro. Pero generalmente quien derriba sueños no es bueno proponiendo, no es bueno sugiriendo, simplemente es un casandra, un premonitor de cosas malas que le dice al joven o le dice a la persona que está empezando o que va a montar su propio negocio, eso no va a funcionar. Entonces decime pues qué va a funcionar y ahí se quedan callados. Esa es bien compleja. Esa es bien compleja, Nacho, y muchas veces una limitación grande porque, repito, es como conviviendo con el enemigo. Claro. Por eso es que uno tiene que darse cuenta con quién crece, con quién vive al lado, porque es que las cosas que le digan, a lo mejor la persona las termina creyendo y, repito, vive la vida del otro y no la que él quiere. Qué tan interesante eso. Bueno, pero una persona que empiece su propio negocio, ¿cómo hace para vender más? ¿Cómo hace para crecer? Yo creo que hoy en día, Nacho, hay que estar en Internet. Hay que estar en Internet definitivamente. Y le voy a decir por qué. Una persona, digamos, saca un producto o un servicio, y lo he dicho ya aquí, la primera semana se le ofrece a la familia, entonces la familia le compra. La segunda semana se le ofrece a los amigos y los amigos le apoyan su negocio. A la tercera semana el mercado se agotó. Entonces yo tengo que estar en Internet, yo tengo que prepararme para vender, yo tengo que estar en aquel mercado donde cada vez la gente me pueda ver más. Por ejemplo, trayendo esa teoría a la práctica, para mí la experiencia de vender a través de Internet ha sido una experiencia maravillosa. Y yo desde el 2003, la tenía muy clara. Si la gente cada vez más accede a Internet, si la gente cada vez más compra productos, eventos, seminarios a través de Internet, yo tengo que estar vendiendo mis productos en Internet. Entonces preguntemos si muchas veces ese negocio que estamos pensando montar o aquella fortaleza que queremos explotar, basta solo que la desarrollemos puerta a puerta, es que así no rinde. Es mucho más interesante usted poner su producto en Internet de forma tal de que muchas personas en el mundo, miles, que incluso ni conoce, le puedan comprar ese bien o servicio que ofrece. Yo creo que eso es una sugerencia bien importante a la hora de vender, a la hora de acrecentar el mercado. Y para concluir ya ese punto, nosotros tenemos que producir de nuevo bienes y servicios, u ofrecer bienes y servicios que tengan demanda progresiva. ¿Qué significa eso en términos bien simples? Que vaya creciendo. Que vaya creciendo a medida que el ingreso se aumenta. Hay bienes que se demandan menos con mayor ingreso, hay otros que se demandan más. Nosotros estamos vendiendo esos bienes o servicios que la gente cada vez está más interesada en comprar, o repito, seguimos anclados a los famosos discos de vinilo, que es una antigüedad o reliquia. Juan, yo tengo que meterme en otro tema y es que a veces como que no es mejor como ser empleado. Es que hay muchas personas que lo dicen, yo nací para ser empleado. Pero nací para ser empleado porque que otro o otros, cuando es una junta de accionistas, se preocupen por cómo conseguirme la platica. Mi salario, que me llegue, pero esa no es mi preocupación, no tengo que estresarme por salir a vender y el sobregiro y la fábrica. Pero yo pregunto una cosa, ¿cómo sabe una persona que nació para ser empleado si nunca se ha dado la oportunidad de ser independiente o de montar su propio negocio? Juan Diego, es que yo no soy bueno para esto, y usted cómo sabe, si nunca se ha puesto al fuego. Segundo, aún las circunstancias lo van cambiando. Yo hasta el 2002 pensaba en ser empleado. Ya hoy, y toco madera, jamás, subrayado, lo volveré a hacer. Sí. Entonces, ¿qué es lo importante? Hombre, si usted definitivamente dice, no, me quedo con mi empleo, lo que sea, disfruto de ese empleo, asegúrese de que en efecto lo disfrute. Porque es que hay muchos empleados que trabajan básicamente para pagar obligaciones financieras en las que se han embarcado previamente o para escamparse y decir que están ocupados. Completamente. Entonces, si vibro con lo que hago, maravilloso, es que ser empleado no es pecado alguno, pero muchas veces nos estamos privando de muchos independientes, de muchos empresarios, de muchas ideas nuevas, dado que a la gente le da miedo ponerse al fuego.
y a lo mejor, repito, ese sea el destino que más lo va a favorecer. En días recientes hemos hablado aquí en el programa de los ingresos pasivos. Espero que ustedes se acuerden de eso. Los ingresos pasivos son los que mientras yo estoy durmiendo me están produciendo plata. Sean acciones, sea lo que usted decía en Facebook o en cualquier página de esta de internet, va vendiendo, y son los ingresos pasivos. ¿Quiénes generan más ingresos pasivos? ¿Los empleados o los independientes? No, que no le quepa duda que los independientes tienen mucha más vocación Para por generar construir ingresos activos que generen ingresos pasivos. Porque es que los independientes tienen una ventaja, subrayada ventaja, y es que no cuentan con la quincena. La tienen que buscar. La tienen que buscar, no cuentan con esa seguridad, con esa goterita quincenal que atenta contra el progreso financiero. La quincena da mucha seguridad, pero atenta contra el progreso financiero de una persona, en la medida en que la vuelve cómoda. Claro. El independiente tiene que ir a buscar activos que generen ingresos pasivos. Miren, Nacho, no es coincidencia que el programa que hicimos sobre ingresos pasivos sea el programa que más videos o que más visitas esté generando, por ejemplo, en YouTube por parte de Invertir Mejor. La gente está obsesionada porque le llegue plata sin que ella directamente la trabaje. Yo le digo algo, trabajar duro es importante, por supuesto, claro, pero en algún momento de la vida nosotros vamos a querer que el dinero sea el que trabaje por nosotros. Eso es lo ideal. Que los activos que hayamos construido en nuestra vida sean los que trabajen por nosotros, porque a lo mejor no tengamos los bríos que hoy tenemos para trabajar igual. La pregunta es, si yo no construyo activos, si no voy comprando activos a lo largo de mi existencia, ¿qué ingresos pasivos voy a tener? Ninguno. Entonces siempre voy a tener que estar al frente de la máquina o al frente del balance o al frente de la clase prestando un servicio para que me entren ingresos. Pero ningún activo diferente a mí me está produciendo plata. Entonces a mí sí me preocupa mucho esa mentalidad general, no es de todos, que tiene el empleado promedio en Colombia. Y es conformarse con su quincena. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con esa quincena si su trabajo se detiene mañana? Se va al carajo. No, pues total. No existe. Entonces yo le voy a preguntar a usted qué ingresos adicionales tiene distinto a su salario. Y la persona va a decir, ninguno. Juan Diego, porque nunca me preocupé por un ingreso adicional distinto al que obtengo el día 15 y el día 30 del mes. Eso es preocupante. Y por generar patrimonio, por Dios que es tan importante, pero patrimonio que sea bien productivo, como usted lo ha dicho muchas veces. Sin duda. De nada sirve comprar algo pues nada más por bonito y para que dentro de 20 años valga lo mismo, no. Que dentro de 20 años valga lo que tiene que valer. Así es. Juan Diego, mucha gente podría estar pensando, y esto es como la reflexión final de nuestro tema del día de hoy, es que usted le está diciendo a todo el mundo, no, pues entonces vengan, pongan a comprar acciones, compren... No, esto es un pensamiento sobre cualquier tipo de actividad, no solamente la de ir a invertir en internet o hacer esto en bolsa, no, es un pensamiento global. Sin duda, yo creo que, vea Nacho, no se trata simplemente de que la persona renuncie a su empleo, sino que estando como empleado vaya construyendo ingresos adicionales a los que obtiene vía salario. En otras palabras, que le ponga competencia a su ingreso. En su tiempo libre, en esas 14 horas, por ejemplo, que van, desde que sale de su oficina hasta que vuelve al otro día, ¿cuántos ingresos estamos generando? Claro. Entonces, si uno tiene su empleo, pero paralelamente va construyendo ese plan B, descubrirá, como me pasó a mí en el 2003, que el plan B crece tanto, esa llanta de repuesto crece tanto, que usted ya no necesita de plan A. Allá tenemos que llegar. Hoy, en horas de la tarde, ya nochecita, pues empieza el seminario online. Muy bien, porque mucha gente se matriculó y estarán hoy a partir de las 6 de la tarde online. Así es. Conectados con Invertir Mejor. Así es. Tenemos hoy comienzo de nuestro seminario de inversiones por internet para no expertos, que estoy dictando varias veces al año bajo la modalidad online, con una asistencia récord en participantes online de los eventos previos que hemos tenido. Me decía usted hasta de Francia tiene Hay ya. participantes incluso del exterior, ¿cómo no? Y también quiero traer hoy al programa el tema de hágase socio. Es una opción bien interesante.
un producto que le puede ser de utilidad a muchas personas, sea que vivan en Colombia o no. Hacerse socio es ¿qué? Chuparme rueda a mí, beneficiarse de lo que yo hago en los mercados de acciones, de divisas y de commodities. ¿Qué tiene el socio? Educación financiera para que interprete, entienda de una manera clarita todo lo que está pasando en la economía y en las finanzas y aproveche esa información para que la traduzca en mejores decisiones de inversión. Nacho, no hay nada más caro que la ignorancia. Ah, no, eso no tiene precio. No hay nada más caro que la ignorancia. Entonces, qué bueno uno decirle a una persona, trate una suscripción anual, venga, benefíciese, venga, tenga más acompañamiento en su proceso de inversión para que aproveche las oportunidades y le saque plata a ese computador que tiene que ser un activo que genere ingresos, no el florero más caro de la casa. Vuelvo y me gusta ser muy incisivo en esto e insistente. Juan Diego Gómez no es un captador de dinero ni de recursos. Simplemente usted, haciéndose socio, va a recibir una asesoría o va a recibir unos comentarios para que usted coja su dinero en sus cuentas y invierta en commodities, en acciones, en forex, etcétera, etcétera. Simplemente que uno tiene esa guía. Yo, por ejemplo, Nacho, no le puedo decir a una persona, le recomiendo que compre esto, le recomiendo que compre lo otro, ni le puedo captar dinero. ¿Qué sí puedo hacer yo? Decir qué estoy haciendo y cómo analizo los mercados para que si la persona esté de acuerdo, haga lo mismo. Muy bien, para que les quede claro y no se genere ninguna confusión. Juan, lo espero el próximo jueves ya. Con la ayuda de Dios, así será. Finalizando usted su seminario online, el número supuesto. 59. Ah, entonces Sí, señor. montona. Sí, señor. ¿El primero fue con Cata Gómez o qué? Por esa época. Por esa hágame el época. favor, hace aproximadamente unos 10 años. Sí, señor. Sí. Invertir mejor. Un referente de alta calidad en la educación financiera e inversiones por Internet.